Listo. Lizardo nos saluda por el chat y contesta que sí, también autoriza. Ahora viene el micrófono dañado. Bueno, pues tú dirás cuándo arrancamos, decana. Bueno, ya, yo creo que siendo como siempre muy puntuales, vamos a comenzar 6 en punto, ya que se está grabando. Listo. Bueno, entonces, buenas tardes, respetados estudiantes, docentes, egresados, administrativos, decano y vicedecano. La Dirección de Extensión y Proyección Social de la Facultad de Educación y Humanidades de la Universidad Militar Nueva Granada les da la bienvenida a todos los asistentes a este su octavo conversatorio hablando de los derechos de autor desde la perspectiva de Creative Commons. En el marco de las actividades que estamos realizando mensualmente en nuestra facultad, como un espacio que tenemos ya establecido mes a mes y cuyo principal objetivo pues, es acercarnos un poco más como a la comunidad académica que somos, con un tema de tanta actualidad como es el tema de los derechos del autor, ¿no? Bueno, primero que todo, un agradecimiento muy especial a nuestros participantes que el día de hoy están acompañándonos. Igualmente, gracias a nuestra invitada que está aquí hoy con nosotros. Ella es Viviana Rangel, quien es coordinadora de la línea de democratización del conocimiento y la cultura de la Fundación Carisma. Es profesional en gobierno y relaciones internacionales, con maestría en gestión y producción cultural. Además, tiene una experiencia en el análisis de políticas públicas de trabajo y cultura. Se ha desempeñado con organizaciones de la sociedad civil como sindicatos estudiantiles, gremios de artistas, ha dirigido el programa de televisión de Traje y Overol, acompañó el proceso también de adopción de la ley del actor y estuvo a cargo del análisis del comportamiento de la industria cinematográfica en la Dirección de Cinematografía del Ministerio de Cultura de Colombia. A ella, bienvenida y gracias por estar aquí. En relación pues, a la metodología que utilizaremos en este conversatorio, en esta tarde-noche, serán las intervenciones de nuestra invitada, Viviana, a la luz de la serie de preguntas que gradualmente irá realizando nuestra decana, la doctora Ruby Romero. Luego se realizará una ronda de inquietudes por parte de los asistentes, únicamente pues a través del chat. Bueno, sin más rodeos, le damos paso a nuestra decana, Ruby Romero, decana de la Facultad de Educación y Humanidades de la Universidad Militar Nueva Granada. Además, ella también es abogada y magíster en propiedad intelectual y derechos de las nuevas tecnologías. Adelante, decana, tienes la palabra. Bueno, buenas noches para todos, para nuestros invitados, los que están hoy aquí en este Meet y posteriormente a los que nos vean por nuestra habitual canal de YouTube que también ya tenemos nosotros en este. Y como bien decía mi doctora Irene, y muchísimas gracias por esa presentación, que ya vamos en nuestro octavo, ¿no? Que hace que estábamos en el primerito y ya llevamos este octavo conversatorio de derechos de autor y como tú bien dices, pues queriendo llegar a toda la comunidad académica con un tema, bueno, que es apasionante para el que nos gusta, ¿no? Que es este tema de los derechos de autor. Y hoy pues obviamente súper emocionada porque tenemos una invitada que ya poniendo atención a esa lectura de la hoja de vida, pues wow, muy joven ella, pero con todo el conocimiento que nos puede aportar para este tema que es muy interesante, es un tema bastante importante, es como la otra mirada de estos derechos de propiedad intelectual también, pero desde otro esquina del derecho, ¿cierto? Entonces, siempre hemos analizado los derechos de autor desde un sistema muy continental, ¿no? Más europeo, desde el concepto de derechos de autor, de el contenido moral, el contenido patrimonial. Pero bueno, hoy y teníamos esta intención ya hace varios meses de traer esa otra mirada, ¿no? Esa otra mirada que es muy importante y es este tema de la Creative Commons, está unida mucho a lo que es el copyright, ¿no? Copyright, copyleft, que también la vemos más en ese tema del derecho anglo, ¿no? No tanto del europeo, sino es como esa versión más anglosajona que tiene que ver con esta propiedad intelectual, esta protección también de los derechos de autor, pero obviamente nos vamos a centrar más que todo en estas licencias, ¿no? Que nos permiten ver esta propiedad intelectual desde otra óptica, más o menos siguiendo la línea del último conversatorio que también pues fue muy refrescante en esta línea de derechos de autor más dentro de la tecnología. Entonces, sin más, mi estimada entonces Viviana, bienvenida tú y tu fundación siempre a la Universidad Militar Nueva Granada.
Entonces, Viviana, para comenzar con nuestra conversatorio del día de hoy, quiero primero que nos cuentes quién es Carisma, quién es la Fundación Carisma. Cuéntanos qué hacen y cómo se desenvuelven en este mundo competitivo. Listo. Bueno, muchísimas gracias por la invitación y también como a todas las personas que se conectan, porque siempre nos ha parecido muy importante que en los escenarios que se discuten temas relacionados al derecho de autor y a la propiedad intelectual se puedan conocer también otras visiones. Entonces, pues sí nos parece como muy equilibrado que se puedan abrir estos espacios, porque pasa en algunas ocasiones en la academia que solo sentimos que se da como una visión del tema del derecho de autor y pues es bueno saber que existen otras. Entonces, antes de empezar como a hablar del tema, les cuento qué hace Carisma. Nosotras somos una fundación, pues sí, compuesta en su mayoría por mujeres. Nosotras trabajamos temas de derechos humanos en el entorno digital. Digamos que ha cogido mucho auge en los últimos años también los temas de la fundación, porque sobre todo ahora es muy real después del tema de la pandemia y es que nosotras ejercemos los derechos humanos también en el entorno digital. O sea, ya el entorno digital estamos seguras que no es un espacio para el hobby o que no es un espacio solo para un tema de redes sociales, para entretenerse y demás, sino que es un espacio también en el que se ejercen derechos. Entonces, nosotras miramos todo este tema de los derechos humanos en relación con la tecnología. Tenemos varias líneas. Hay personas que directamente se encargan del tema de seguridad digital, del tema de la autonomía de los datos de las personas en Internet. Y tenemos un laboratorio pues que también ha trabajado con el gobierno analizando temas de bases de datos, posibles fugas de datos, bueno, como muchas cosas que hay que ver con los temas de tecnología. Y en concreto, la línea que yo trabajo, que como ya nombraron, se llama Democratización del Conocimiento y la Cultura, lo que hace es analizar esos posibles obstáculos que se pueden generar en el entorno digital para poder acceder a contenidos de cultura y de conocimiento. Entonces, dentro de esos posibles obstáculos encontramos, por ejemplo, que algunas veces el tema del derecho de autor, de la moderación de contenidos, puede ser algo que imposibilita como la búsqueda de algún tipo de contenido y eso pues ya como que más adelante se los iremos contando más. Pero pues sí, en concreto, Carisma, mira que todas nosotras, todas las personas podamos compartir y podamos ejercer nuestros derechos en Internet. Bueno, pues qué interesantes estos temas, o sea, bueno, desde estos derechos ahora llamados de cuarta y quinta generación, ¿no? O sea, tienen que ver mucho con este acceso a la tecnología como derecho y bueno, y con todo lo que se viene dentro de la quinta generación, que ya pues es el tema que también estamos viendo, lo tratábamos la vez pasada en el conversatorio, ¿no? Este derecho ya a otras... ¿cómo llamarlo?, a otras figuras, ¿no? Que no van a ser necesariamente la creatividad humana, ¿no? Que ha sido como la base de la propiedad intelectual, ¿no? Creaciones humanas o creaciones de la mente, pero ya el mundo entró en otra matrix, ¿no? En donde va a tener que reconocer derechos y es lo que estamos viendo ahora, ¿no? Con esto que hablábamos en el conversatorio pasado, que eran los tokens no fungibles, que están dando duro pues en cuanto a obras artísticas, ¿no? En este momento y toda esta incursión que se está dando. Entonces, bueno, pues muy interesante este tema de la fundación. Realmente hay que seguir la fundación, ¿no? Aquí entre todos porque son temas novedosos, son temas muy importantes y son temas que poco a poco la gente, yo creo que la mayoría ya va entendiendo lo importante que es esto. Me encantaría, por ejemplo, y es una invitación que hacemos desde el conversatorio de pronto al tema de ingeniería, ¿no? Ingeniería multimedia, por ejemplo. Son temas que tienen que ver mucho con los recursos que ellos utilizan, ¿no? Tanto ingeniería de sistemas como ingeniería multimedia, igual que aquellos estudiantes de publicidad y mercadeo que también nos están pudiendo ver pues desde otras universidades, porque por ejemplo en el tema que vamos a abordar hoy tiene que ver mucho con esa utilización de recursos que en un momento determinado pues ya entran en otro tema
que aunque vienen siendo y están ligados toda la propiedad intelectual, habla también de esa cultura libre, ¿no? O sea, de ver esa propiedad intelectual desde otro punto de vista, de la cultura libre. Entonces, eh, Viviana, vamos a introducir como el tema de la creative con respecto a esto, ¿no? ¿Qué es lo que se entiende? Porque es como propiedad intelectual, ¿cierto? Propiedad y con el contexto y lo que era el tema de la propiedad, con todo lo que jurídicamente se concibe, allá este movimiento y esta otra forma de concebir también estas creaciones de la mente que ya hablan más que todo del free, ¿no? De la cultura libre, o sea, de lo que podemos compartir en beneficio de todos. Entonces, ¿cómo centraríamos ese tema de la cultura libre aquí en nuestro conversatorio? Bueno, el tema de la cultura libre es ya como un movimiento y realmente inicia, digamos que el término de cultura libre o free culture empieza con un autor que se llama Lawrence Lessig. Él es estadounidense y él empieza, yo creo que desde los años 90 o yo creo que sí, desde los años 90, como todo un movimiento con el tema del software libre, que luego empieza a pasar al tema de cultura libre. Y él lo que se estaba pensando es como en esta autopista de miles de posibilidades que es el Internet, cómo en la medida que va creciendo podemos seguir garantizando que sea libre, ¿sí? Entonces, bueno, por un lado estaba el tema de software, que tiene que ver seguramente más con el conversatorio que tuvieron la última vez, que fue en términos concretos de tecnología, pero por otro lado, todo el tema de cultura libre va relacionado a los permisos que empezamos a necesitar para acceder a un contenido. Entonces, él dice como, bueno, digamos que antes como se construía la cultura del día a día, era, yo quiero aprender a tocar una canción, entonces tengo una guitarra y recuerdo una canción que ya me sé y empiezo a tocar esa canción. O yo me sé un cuento y se lo comparto a las personas con las que estoy y esto empieza a pasar de voz a voz, voz a voz, voz a voz. Entonces él dice como que lo original de la humanidad y como existíamos antes era que existía una gran porción de cultura libre y otra parte de la cultura que se creaba con el sentido de ser comercializada, de ser vendida como un producto y demás. Entonces que teníamos este mundo de posibilidades. Pero el tema, en el tema de cultura libre, cuando empieza a hacer el análisis, él parte pues como de un miedo y es que en Internet todo se empiece a cerrar cuando empezamos a hablar de una propiedad intelectual o un derecho de autor que cubre a la mayoría de las obras que circulan en Internet. Entonces, como yo les dije, ya digamos que Internet no es una parte solo como que pueda ser subsidiaria de la vida normal, sino que la vida cotidiana también ocurre en Internet. Entonces es cómo hacemos para que en Internet entonces todo lo que circula no sea eh, como contenidos que necesiten un permiso para acceder. O sea, cómo vamos a mantener una cultura que se pueda acceder libremente en un momento en que el derecho de autor está empezando a cubrir a casi que todos los contenidos que nosotras encontramos en Internet. Entonces, por ejemplo, eso era parte de lo que nosotras pensábamos que podía ser una pregunta que teníamos a este tema de economía naranja, y es que la economía naranja dice, bueno, nosotros nos basamos en la riqueza que pueden generar las creaciones artísticas en su mayoría a partir de la propiedad intelectual que uno logra pues como monetizar. Entonces el debate era ese, como cómo separas esa cultura que sí se puede monetizar y esa cultura que no está creada con ese fin. Entonces, por ejemplo, en Internet, ¿cómo lo separas? Si por ejemplo, la legislación colombiana parte de que toda obra la hayas registrado o no la hayas registrado, ya tiene todos los derechos reservados, ¿sí? Entonces, esta cultura libre, al final, lo que hace es, de una forma, para nosotras, como lo vemos, apoya y protege a los creadores e innovadores que están creando hoy, porque digamos que la cultura libre tampoco, y eso es importante aclararlo, tampoco plantea que todo tenga que ser libre y de acceso gratuito y demás, sino que nos pensemos que hay varias posibilidades y que a veces yo me quiero reservar algunos derechos, pero no son todos, y que puedo dejar que mis obras se muevan libremente.
porque es diferente, yo qué sé, una creación comunitaria que se hace con el fin de unir a una comunidad que una creación que yo estoy haciendo pues también con fines de poderla comercializar y vivir de eso y de formar emprendimiento. Entonces, la cultura libre, por eso se dice, puede apoyar este tema de la creación y la innovación porque también tiene derechos que apoyan a los autores, pero a su misma vez apoya indirectamente, protegiendo que todas las obras, digamos, que se hicieron en el pasado o que las obras que circulan como en la cultura tradicional de una forma no comercial, también se puedan mantener libres para que los creadores que vengan pues puedan utilizarlas. Entonces, como que en términos generales, esta es la cultura libre, como que se sabe que necesitamos unos permisos para movernos y demás, los derechos de autor, pero que no siempre deben ser todos reservados, sino que hay otras formas. Bueno, bueno, partimos ahí de esos conceptos que, como bien explicaba Viviana, pues es como esa contraposición a ese derecho tan cerrado que tienen en Europa, por ejemplo, y es ese propiedad intelectual, ¿no? Que hasta el nombre es muy, bueno, muy sesgado en el derecho, muy dado en el derecho, ¿no? La propiedad del intangible, porque mientras que estábamos acostumbrados a la propiedad de los tangibles y fue muy fuerte en varios siglos, hoy la vida nos ha demostrado que pesan más los intangibles, ¿no? Y ya por lo menos en Europa, ya hace un siglo, pues se había empezado a proteger este tema, pero muy desde el punto de vista jurídico y de la propiedad, ¿no? En contraposición, como bien tú decías, a ese nuevo movimiento, a esos movimientos que surgen sobre todo con los software, ¿no? Porque realmente casi todo esto nace con estas primeras licencias que fueron como decir, bueno, no es gratis, pero sí es libre, porque en su momento lo que se quiere es, bueno, pues si alguien tiene una idea, un conocimiento, un desarrollo, pues ¿por qué no ponerlo a nivel de todo el mundo? Si finalmente es una construcción de todos, la humanidad y el desarrollo, ¿no? Que es como lo más importante y como uno lo pensaría. Y ahí estamos identificados, digamos, como mundo, ¿no? Uno lo mira y claro, si miramos y si, digamos, nosotros que estamos dentro de una comunidad académica, pero si miramos cuántos libros lee un europeo al año, entonces uno dice, guau, pues con razón que pues esos derechos de autor se mueven, uno en Europa publica un libro y seguramente la gente va a la librería, lo compra en la librería, ¿cierto? Y lo lee, ¿cierto? Pues si nos vamos al anglo, pues también hay una cultura de lectura, pero por ejemplo en países como los nuestros de Latinoamérica que leemos 0,1 libro y yo creo que entre 10 colombianos al año, porque ni siquiera es por colombiano, pues realmente aquí el panorama es diferente, ¿no? O sea, aquí se publica un libro y con suerte lo lee uno mismo, ¿sí? Y si acaso, pues en comunidades académicas es porque ya es una obligación, ¿no? Entonces, pues es algo a veces que hablar con europeos, cuando se habla, por ejemplo, con Europa, y entonces ellos les parece esto como diferente, ¿no? Como difícil de entender. Pero cuando uno vive en el contexto latinoamericano y pues colombiano, por ejemplo, pues aquí es donde uno dice, es que todo debería ser libre, porque entre más libertad la gente más lee la obra, ¿cierto? Más lee lo que uno produce, sin decir que sea gratis, ¿no? Porque una cosa es lo libre y para esa construcción colectiva o cooperativa, y la otra pues ya son los conceptos de gratuidad, ¿no? Que pues eso sí es otro concepto. Entonces, digamos que dentro de ese concepto de lo que entendemos y cómo surge este pensamiento nuevo, ¿no? Hay que reconocer que pues en Estados Unidos pues se habla es del copyright, o sea, de esa seguridad jurídica también que tiene este derecho, ¿no? Porque no es que es, como algunos lo entienden, no, el derecho a copiarme, no, señores, no, es la seguridad jurídica, es el derecho que tenemos también y que se tiene como autor. Pero entonces es ese tema que cuando vemos ese símbolo, que es solo una C, ¿no? Dentro de este circulito, pues vemos todos los derechos reservados. Entonces, cuando uno habla de todos los derechos, pues ahí está como esa gran sombrilla que uno tiene sobre sus derechos de autor, ¿no? Y entonces es cuando empieza esta nueva figura que queremos traer hoy a nuestro conversatorio y es ese tema de decir, no tienen por qué ser todos,
¿sí? Sino que nos podemos también meter, digamos, entre un punto intermedio entre el copyright y el copyleft, ¿cierto? Porque el copyleft, pues, también dentro del software, por ejemplo, es como la otra esquina, ¿no? Entonces, no, pues si vamos a hablar de software, liberémoslo, porque sobre todo en una obra tan complicada como es el software, la altura creativa en los software es muy difícil, ¿cierto? O sea, uno bota un software y generalmente en el lenguaje del software se parece mucho al otro. Entonces, es uno de los problemas de la protección del software, ¿no? Y entonces tenemos esta como medida intermedia, ¿no? Como digo, aquí está mi obra, ustedes la pueden utilizar en unas licencias, pero entonces sí, ahí usted, yo como autor, yo podría darle a esa persona que está tomando esos derechos como hasta dónde puede ir, ¿no? Y ahí es donde se generan estas licencias Creative Commons. Entonces, Viviana, ¿qué quiere decir este término? ¿Qué es lo que nos aportan la propiedad intelectual estas licencias? Bueno, como tal, pues el Creative Commons significan comunes, bienes comunes creativos, ¿sí? Es como que si nos vamos a la raíz, eso es lo que significa. Y Creative Commons es una organización sin fines de lucro que se dedica a promover el intercambio de, pues sí, como de bienes comunes creativos, de bienes creativos. Se desarrolla como en este trabajo, como en este movimiento, este activismo por la cultura libre, desarrolló un conjunto de licencias, como que son unos instrumentos jurídicos que desarrolló la misma organización y que promueven, digámoslo así, como un conjunto de modelos de contratos, de licenciamientos o licencias de derechos de autor, pero que van más allá de todos los derechos reservados. Es como que es una parte de este movimiento de cultura libre que logra materializar también como en licencias legales, con equipos de abogados y demás, un conjunto de licencias que le permiten a las personas liberar sus contenidos según pues como las necesidades que tenga cada persona. Sí, entonces, sí, ese es como hay que tener en cuenta que, como decía Viviana, pues en sí es una organización, ¿no? Es una organización que contribuye con esta cultura libre, ¿no? A través, pues, de este tipo de legalidad de las licencias, de decir, aquí está ese universo, pero también, digamos que es como una autopista en donde nos regulan, ¿no? Entonces nos dicen, aquí está y es libre y se puede utilizar. Por eso yo lo decía ahorita, en materia, por ejemplo, de publicidad, de todos, inclusive nosotros como docentes y estudiantes, cuando hacemos una diapositiva, ¿verdad? Entonces, no, bajamos las fotos de donde queramos, ¿no? Entonces, y pegamos y ni siquiera decimos, oye, esto, no reconocemos ni siquiera la paternidad, ¿no? Que en una y otra están, tanto en derechos de autor como en copyright está la paternidad, porque pues, finalmente es un derecho moral, ¿no? Pero es bueno conocerlo y es bueno decir, bueno, al menos póngame ahí, ¿no? Al menos que existe esta licencia y yo se la dejo utilizar, pero ¿de qué manera? Entonces, ahí es donde viene ese tema importante de la Creative, ¿no? O sea, ¿cuáles son esas licencias? ¿Cómo es que se mueve ese mundo de las licencias? ¿Qué es lo que puedo hacer? ¿Qué es lo que no puedo hacer? Y sobre todo, si yo como autor, ¿sí? Quisiera incursionar en el libro, en el tema del licenciamiento, por ejemplo, porque tengo un blog, ¿sí? Y quiero colocar ahí contenido, eh, pues, ¿qué licencias podría yo utilizar para que la gente que los utilice, porque partimos de que yo quiero que la gente lo utilice, pero ¿cuáles son esas licencias? A qué tengo yo como autor, digamos, ese margen de decir, esto lo permito y qué no permito? ¿Cuáles son las licencias entonces de la Creative Commons? Viviana, creo que tienes apagado el Ah, micrófono. ya, es que no me deja aprender. Bueno, Tranquila. Creative Commons tiene 6 licencias que yo pues ya se las voy a compartir porque pues es un tema un poco también visual, como se piensa el tema de las licencias, entonces sí es importante poder verlas.
Sí, las licencias y eso es lo bueno, ¿no? De la Creative, que es muy gráfico, entonces uno puede identificar las licencias. Listo, no sé si ahí ya están viendo. Sí, sí, Viviana, sí ¿Sí? estamos bien. Bueno, entonces, como yo les decía, Creative Commons trata de ser un intermedio para abogar por este tema de cultura libre. Digamos que en este escenario, como ven ahí en la diapositiva, el escenario más restrictivo que está hacia el lado izquierdo para nosotros es este, de que todos los derechos reservados, todos los derechos estén reservados desde el momento en el que nace la obra. O sea, para nosotros esto se salta como también de toda posibilidad que los autores puedan pensar qué es lo que quieren hacer con su obra, y también se salta toda posibilidad de que los usuarios puedan acceder libremente a estas obras. Entonces, por el otro lado, tenemos hacia el lado derecho como lo más abierto que encontramos en temas de derechos de autor, que es el dominio público, que es cuando nosotros podemos usar libremente una obra, normalmente pues porque ya pasó el tiempo de protección de la obra, los años que se cubre una vez ha fallecido el autor. Entonces, ese es el escenario más libre que tiene una obra, y es el hecho de que yo puedo coger una canción que esté hecha hace 200 años y la puedo utilizar libremente, puedo mezclarla, puedo hacer obras derivadas, ¿sí? Ese es el escenario más libre. Y Creative Commons al final lo que dice es como, hey, no, pues yo me voy a parar a pensar qué es lo que quiero hacer con mi obra en particular y voy a reservar algunos derechos según lo que yo pretenda hacer con este contenido. Entonces, esperen un segundo que no me deja ver la presentación. Ya. Entonces, bueno, ¿cuáles son las condiciones de estas licencias? Porque hay como unas condiciones que hay que conocer para después entender cómo se desarrolla cada licencia. Entonces, la primera es el tema de la atribución, que es cuando yo tengo que decirle a alguien, esto lo hizo Viviana Rangel, ¿sí? Esa es una condición, uno de los temas, una de las características que se puede mirar en la licencia. Está la segunda condición, que es el compartir igual. Compartir igual es otra de las posibilidades que nos brinda la licencia de Creative Commons. Está este símbolo, que es un igual dentro de un círculo, que significa que no se puede derivar, que no se puede, yo puedo utilizar la obra, pero no puedo sacarle una obra derivada, no la puedo mezclar, no puedo hacer un contenido nuevo a partir del uso de fragmentos de la obra inicial. Eh, entonces, aquí tenemos otra de las características, es el tema de lo comercial o no comercial, porque pues como ya les decía, es importante tener en cuenta que no todas las obras se crean con ánimo de generar como recursos monetarios. Y ahora sí pasaría a decirles, una vez entendemos como estas características que son las que podemos variar con cada una de las licencias, ahora lo que les voy a mostrar son las posibles combinaciones que existen para hacer uso de las licencias. Entonces, las posibles combinaciones, acá es importante, digamos, este gráfico, porque donde inicia, es como un efecto semáforo, inicia a partir de la forma más permisiva que puede existir dentro de esta licencia y nos vamos hacia la más restrictiva. Yo les dije que son 6 licencias, pero digamos que pueden ser también 7 si consideramos el tema del dominio público, que el tema de dominio público está como por ley en todas las legislaciones de derechos de autor, pero que es uno de los puntos contemplados dentro de las licencias de Creative Commons, y es que alguien desde que nace su obra la entregue completamente al dominio público y no exija absolutamente nada. Entonces, esa es la primera posibilidad que existe con estas licencias. Es decir, que cuando se ve este logo que dice Public Domain o dominio público, tendría que decir en español, quiere decir que yo esa obra la puedo compartir, la puedo copiar, la puedo remezclar, puedo ganar dinero a partir de esa obra y pueda que tenga o no tenga que nombrar al autor según ya la legislación particular de los países, porque es importante entender que
todo digamos, arsenal de licencias que existen con Creative Commons, también pues tienen que entrar a jugar con la legislación particular de los países. Entonces, aquí en particular, pues tendríamos que mirar cómo es la legislación del dominio público en Colombia, por ejemplo. Ya las otras licencias, normalmente, pues no es mucho lo que hay que mirar en lo local. La siguiente licencia es en la que encontramos el logo de compartir igual y el tema de atribución. Entonces, esta quiere decir que se puede compartir, se puede copiar, se puede remezclar, se puede ganar dinero, pero que en esta sí o sí se tiene que mencionar al autor. Ese es el único requisito que tiene esa obra. Entonces yo lanzo mi obra, digo, yo hice esta canción, la quiero compartir en redes sociales y escojo, por ejemplo, en el canal de YouTube, uno puede escoger que pone sus canciones bajo licencia de Creative Commons. Entonces yo lo pongo pues como bajo la licencia, reconocimiento, y se ponen como estos nombres que aparecen aquí al lado de las licencias o los dos logos. Eso es como parte de lo que es importante también, es como que cuando se acceda al contenido sea visible esta licencia. Eso es muy importante para Creative Commons. Así como uno ve la sede de todos los derechos reservados, acá es importante que en lo que se vaya a compartir, sea un contenido audiovisual, sea un contenido físico, un libro, lo que yo quiera compartir, es importante que esta licencia sea visible para que, pues, como que sea válido. Esa era la licencia de reconocimiento. Está después la licencia de reconocimiento compartir igual. Este sí tiene compartir igual, que sea al revés, y el muñequito dentro del círculo, que es el tema de reconocimiento. Entonces, con esta licencia podemos compartir, copiar, remezclar, podemos comercializar, podemos ganar dinero, siempre y cuando yo mencione al autor y siempre y cuando se mantenga la misma licencia. Es decir, que cualquier obra derivada que saquen a partir de mi obra original, de mi canción, el único requisito es que siga circulando de esta forma libre por el mundo, ¿sí? Sea por internet o sea por espacios análogos. Después viene la licencia de reconocimiento sin obra derivada. Entonces aquí pues ya tienen que decir, la hizo esta persona, la pueden utilizar, la pueden compartir, copiar, pueden monetizarla, o sea, pueden vender también esa canción si logran venderla, siempre y cuando ustedes digan quién la hizo fue Pepito Pérez y además la compartan siempre en su formato original. No le hagan ningún tipo de transformación, ni de mezcla, ni nada adicional a la obra original. Posteriormente tenemos la de reconocimiento y no comercial. Digamos que esta sí dice, bueno, puede ser tan libre como quiera, siempre y cuando no vayan a generar dinero a partir de esta obra. Entonces, la utilización de esta licencia quiere decir que la persona puede compartir, copiar, remezclar, sacar pues obras derivadas, siempre y cuando diga quién fue el autor y no vaya a monetizar el contenido. La que sigue es la licencia de reconocimiento no comercial, compartir igual. Entonces aquí los requisitos para el uso de una obra es que mencionen al autor, que no vayan a monetizar y que mantengan la misma licencia para la circulación de la obra. Y finalmente, digamos que la licencia más restrictiva que existe dentro del sistema de licencias de Creative Commons es esta de reconocimiento no comercial y sin obra derivada. Quiere decir que acá, si yo la quiero utilizar, debo decir, bueno, quién la hizo, no puedo monetizarla y no puedo sacar mezclas. Simplemente la puedo compartir, la puedo copiar, pero tal cual como está, no monetizarla y mencionando al autor. Entonces, este es como el equipo de licencias que existen. Como ya les dije, lo importante aquí es poner en la obra en físico, que sea visible la licencia que estoy escogiendo, porque es la única forma de probar que yo lo tenía en esa licencia. De todas formas, para licenciar hay
hay un manual o como un paso a paso que se puede hacer en la página web de Creative Commons, donde yo esto que les acabo de explicar, ustedes lo van haciendo manualmente en la página, diciendo, bueno, quiero ponerle reconocimiento, no, yo lo que quiero es que me den plata o no, y así se va construyendo pues como la licencia. O sea, hay una guía para este licenciamiento. Decana, no se te está escuchando, tienes el micrófono cerrado. Ay, caramba. Me pasó. Bueno, Repite. esa es la parte de esta virtualidad, ¿no? Pero es algo que uno observa, Viviana, y era lo que te quería comentar. Fíjate que como en todas las licencias, pues independientemente, y hablando del tema de las legislaciones que tú ponías de presente, porque claro, aunque tengamos y queramos hacer uso de estas licencias, la legislación predomina, ¿no? En el caso, por ejemplo, Colombia, en donde, sí, mi doctor Juan María, ahorita ya, ya te damos un espacio para preguntar. Están ávidos para preguntar, Viviana. Entonces, quería como resaltar esa parte, ¿no? Cuando tú presentas la anterior diapositiva, tú expones ahí, y fíjate que el más predominante es el muñequito, ¿no? Es la personita, porque la personita finalmente, traducida a la propiedad intelectual, traducida a los derechos de autor, es ese, el derecho moral de autor de la atribución de la obra, ¿no? Entonces, fíjate que independientemente siempre está y siempre tendría que yo mencionar, bueno, a menos inclusive, y por eso haces la salvedad en el dominio público, porque aún siendo en el dominio público, si yo estoy en Colombia, yo tengo la obligación de mencionarlo, ¿no? Ya una cosa es que el autor diga, no quiero que me mencionen con mi nombre, entonces está la obra con seudónimo o la anónima, ¿no? Porque así sean anónimas, las obras son obras, ¿sí? Entonces, digamos que se le guarda ese derecho moral de autor de cómo quiere que sea reconocido en su obra, ¿no? Entonces, si miráramos pues los seudónimos que muchos de los artistas quieren que sean llamados por esa forma, pero es algo que uno mira y finalmente siempre el tema del reconocimiento de la paternidad de la obra, como podríamos hablar de los derechos de autor, pues está allí muy, muy establecida, ¿no? Entonces, esto es lo bonito, ¿no? De poder decir, bueno, yo tengo mi obra, quiero que sea expuesta pues a toda la comunidad, porque finalmente es ese mundo ya colaborativo, cooperativo, esa aldea finalmente que es lo que se quiere, pero de reservarme algo, ¿sí? Y mira que es un tema que traspasa mucho o que se tiene mucho en el tema de los software, ¿no? Entonces, aquí se mueve mucho este tema. Cuando uno está en este tema de los software y con los ingenieros, ellos utilizan mucho estas licencias, ¿no? Son de pronto los que más los utilizan porque son los que dicen, y es como una de las cuestiones que tienen como limitante, ¿no? O sea, yo puedo tener un software y lo dejo como código libre, ¿no? Libero mi código, digámoslo así. Pero no falta otro que le haga una pequeña transformación y entonces ya le ponga una licencia y entonces ya no es tan libre como yo quería, ¿no? Entonces es cómo yo puedo hacer, digamos, para que no, que mi invención, si yo la quiero gratis y libre, sea para todos realmente así, ¿no? Porque cuando uno habla ahorita que están tanto estas industrias, sobre todo ligadas a la IA y a, por ejemplo, lo que es esta nueva tecnología de las impresiones en 3D. Uno ve mucho este tema y esta controversia con respecto a hasta dónde puedo yo ponerle un tate quieto, digamos, a una licencia que venía libre y que después yo la quiero que ya me reconozcan derechos, ¿no? Entonces, es un tema bien interesante cuando se habla de software, es un tema que inclusive, y uno lo dice porque es cierto y porque el derecho tiene esa deuda, ¿no? Hablando de legislaciones, no siempre el derecho
se queda corto con respecto a las invenciones. Las invenciones van para un lado y están por allá ya con el auto volador y todo, y el derecho hasta ahora está pensando cómo le pone el parte, ¿no? Entonces es algo paradójico, pero se da. Y por eso el tema, por ejemplo, a nivel jurídico, es repensar mucho, es abrir la mente a las nuevas creaciones. Yo creo que ese es el reto, pues si habláramos del derecho, ¿no? Es un reto muy grande. Entonces, digamos, no sé si nos ibas a presentar otra diapositiva, que te vi que nos ibas a presentar. No, pues es como más como lo que podrían encontrar en la página web, pero sí, ahorita como lo que estabas diciendo me hacía pensar, y es como, yo siento que se volvió como un poco el sistema al revés, y es que estas licencias nacen para defender los contenidos libres, ¿sí? La norma es ahora que todos los contenidos tienen un acceso restringido y se tiene que crear una serie de excepciones de licencias para garantizar la libertad de un contenido, cuando normalmente pues yo lanzaba un contenido libre y si lo que yo quería protegerlo, pues esa era una excepción. En este caso se nos volvió la excepción tratar de mantener que los contenidos sean libres, y para eso es que pues como que se mueve todo este tema de la cultura libre, que que al final es muy bonito porque es, sí, como tratar de mantener las posibilidades de que las riquezas de conocimiento y de cultura de la humanidad también se puedan mover libremente, ¿sí? Como que no todo tiene que estar mediado por el tema de lo comercial. Ya, eso era lo que quería decir. Lo otro era compartir lo que encuentran en la página web, pero no sé si tengas alguna pregunta antes. Sí, o sea, es un tema de lo que en propiedad intelectual se llama, o sea, pues desde el sistema continental esos son límites a los derechos de autor, ¿no? Es como lo que tú estabas explicando ahorita, ¿no? O sea, lo que era libre ahora toca mirar entonces cómo lo miramos libre, porque es paradójico y es muy paradójico el escenario cuando uno lo analiza, bueno, y cuando uno es abogado, por ejemplo, y asesora este tipo de temas, es muy chistoso que por ejemplo, a nivel de ingeniería, parten de lo libre, ¿no? Entonces quieren acceder a lo libre, porque a quién no le gusta lo libre. Y pongámonos el ejemplo nosotros, ¿no? Cuando nosotros cogemos el celular, nos gustan son las apps libres, ¿cierto? O sea, lo que yo pueda ahí bajar, descargar rapidito y que no tengamos ningún problema, porque hoy en día el mundo se volvió así, ¿no? ¿Qué puedo hacer rapidito? Entre gratisito, pues mejor, y en cortico tiempo. Así es el humano moderno, eso es lo que tenemos que entender, ¿no? O sea, rápido, fácil, y bueno, si nosotros antes mirábamos eh, todo el tema para hacer un comercio, girar un cheque, bueno, eso era todo un problema, y ahora con un solo, ni siquiera un clic, ¿no? Sino un solo pinchazo ahí en el celular, puedo hacer transacciones comerciales a todo el mundo. Y eso es lo que también se tiene que repensar, ¿no? Y eso es lo que va a llegar, yo pienso, ¿no? A la propiedad intelectual a reinventarse. Porque fíjate, en Europa como muchas restricciones se han incorporado a los derechos de autor, como ellos lo conciben, ¿no? Entonces hasta los periódicos tienen una serie de limitaciones impresionantes. Y como en cambio en la cultura anglo, pues están estirando al otro lado, hombre, pues aquí tenemos es que liberar todo porque entre más, pues más creatividad va a haber, más innovaciones va a haber. Y eso es algo que tendremos que entender, ¿no? O sea, el conocimiento no es uno solo, o sea, no es para unos solos ni para unos cuantos, sino que debería ser más de un acceso un poquito más libre, como finalmente es este tema, ¿no? Entonces, es un tema bien interesante. Yo pienso que, y sobre todo, y me llama la atención, Viviana, y aquí, pues teniendo en cuenta lo que dijiste de carisma, porque fíjate que se liga mucho, ¿no? Hoy en día muchos creadores de apps lo hacen en gratis. O sea, descargue el app, no me interesa, porque, y es lo que la gente no entiende, ¿no? Entonces, uno va a bajar una calculadora porque la necesita, ¿no? Entonces yo cojo mi celular y bajo la calculadora. Pero a mí, para bajar la calculadora, esa misma app me está pidiendo permiso para acceder hasta mis fotos. ¿Sí? Entonces me pide permiso para acceder y lo hacen. Y le pide permiso, pero como uno anda tan afanado, uno no importa. No, pues de permiso, porque lo importante es bajar el app. Y ahí está el negocio, ¿no? Realmente el negocio está en los datos, no en el software, no en el app que yo creo que se puede crear pues rapidito, ¿no?
es ese tema que realmente es donde está el dinerito, si lo fuéramos a ver desde ese punto de vista, y son los datos, ¿no? Por eso me llama la atención Sí, la que eso fundación. ahí tiende como a confundir eso de lo gratis en Internet, ¿no? Porque de gratis no tiene nada. O sea, porque al final, si tú bajas la aplicación y te dice que es gratis, pero te está volviendo un número para analizar la hora a la que te levantas, el tiempo que estás en una aplicación, la gente con la que más hablas, las palabras que más usas, pues es un peligro realmente para la sociedad. O sea, esa es otra de las líneas de carisma, como ella, hasta donde es peligroso que una máquina conozca más nuestro cerebro que nosotros mismos, ¿no? Entonces, aquí, aparte de buscar el contenido libre, digamos que promueve la cultura libre, hay que mirar todo este tema de seguridad digital, de autonomía digital. Toda la movida de software libre y de cultura libre también trata de crear muchas aplicaciones libres de esa obtención de datos, ¿no? Es como, miren, entrego este contenido que es libre, pero además como por principios filosóficos tampoco le voy a atrapar sus datos, solo quiero que lo use para que el mundo pueda ser un poco más libre de todo esto, pues como en lo que nos están metiendo. Entonces, eso de las apps gratis, lo de la gratuidad hay que mirarlo por todos lados. Y de lo otro que decía es como del tema de la legislación, cómo tiene que cambiar, sin duda tiene que cambiar. La legislación de derechos de autor no responde a los retos que hay en este momento en Internet. O sea, es una legislación que se quedó para los libros impresos en físico, para las bibliotecas tal vez, y eso que ya se queda corto también, y que no entiende cómo se mueve el mundo digital. Entonces, fácil decir, no, sí, el mundo digital, entonces cobremos por todo lo que hay que acceder, entonces noticias, listo, paguen, paguen, pero eso va a terminar teniendo que cambiar o la gente se va a pasar a otro tipo de redes o la desinformación va a aumentar, bueno, no sé, pero sin duda tienen que cambiar y de hecho la Unión Europea sacó, no sé si conoces esa directiva europea de derechos de autor que salió hace un año o 2 años, y hay una discusión mundial también porque se vuelve aún más restrictiva. Entonces, en este momento, por ejemplo, en YouTube, lo que te pueden denunciar en un contenido que dicen, hey, este contenido lo usó esta persona y es mío. Entonces, yo te denuncio y a la otra persona le envían una notificación, esa persona debe responder con una contranotificación y ahí pues como que se mira de quién es el contenido, ¿no? Aunque casi siempre pues gana el titular. Pero ahora la nueva directiva de Europa lo que pretende es que el mismo robot de YouTube, antes de que subas el contenido, te prohíba subirlo si encuentra una coincidencia con algo más. Y aquí viene lo grave, por ejemplo, nosotras estamos analizando casos de estas cosas tan restrictivas del derecho de autor en Internet y hemos encontrado cosas como que, por ejemplo, salió un senador por la mañana hablando en Noticias Caracol. Por la noche salió el mismo senador hablando en un medio independiente pequeño. Resulta que el senador tiene su mismo encuadre de la casa porque todos estamos trabajando desde el mismo espacio, básicamente usó la misma ropa y habló en 2 momentos diferentes del día. Resulta que como Caracol es más grande, tiene la posibilidad de decirle a YouTube, todos estos contenidos son míos, lo mira su robot, que es toda la parte de la que tú hablas, de que ahora viene la inteligencia artificial y demás. Entonces su robot atrapa estas imágenes y sonidos y dice, bueno, esto es de Caracol. Y por la noche el contenido pequeño que sacó la noticia con el mismo senador queda bloqueado porque resulta que le aparece una denuncia por derechos de autor que usted está usando un contenido de otra persona. Entonces, ahorita al menos hay la posibilidad de que una vez el contenido esté al aire, se cause la discusión, ¿no? Ahora lo que dice YouTube, bueno, digamos, la Unión Europea con esta nueva directiva es, no, usted como plataforma, sea YouTube o la que sea, tiene la posibilidad de que antes de que suban el contenido, usted ya le ha dicho a la persona que no lo puede subir. Entonces se crea un desequilibrio de muchas formas dentro del tema de los contenidos en Internet, que es todo un cuento. Claro, y será la paradoja de la sociedad de la información. Entonces, el límite de la sociedad de la información, ¿no? Creado por nosotros mismos y en este caso, la legislación. Por eso hoy la onda, digamos, a nivel jurídico y va a llegar el momento en donde pase de la regulación a la autorregulación, ¿no? O sea, si no nos autorregulamos, pues no vamos a ser capaces de surgir como sociedad. Porque como el caso de Colombia, que todo se regula, pues va a llegar el momento en donde se entre en crisis
precisamente por estas nuevas tecnologías. O sea, las nuevas tecnologías llegaron para quedarse y va a tener que cambiar la sociedad por eso. Por eso y yo creo que como tú abrías el conversatorio con la pandemia, nos dio las claras bases para esa nueva sociedad, ¿no? Que seguramente es la que ya está naciendo en este momento y de la cual pues somos testigos, ¿no? Sí, de Bueno, acuerdo. sí, entonces ya como, bueno, pues podemos aquí seguir hablando, pero pues si quieres entonces nos presentas esta parte que me parece importante, o sea, si yo fuera un usuario y quisiera incorporar estas licencias a mi página, pues ¿cuál sería el camino para yo incorporarlo a mi página, a mi blogcito, por ejemplo, si tengo uno? Listo. Entonces, pues lo primero que es lo que aquí les comparto es que tienen que como que ir a un cuestionario que les va a hacer las preguntas básicas para que ustedes puedan escoger la licencia. Entonces, miren acá, les pregunta, bueno, ¿cómo usted quiere permitir modificaciones de su obra? Sí o no. ¿Quiere permitir usos comerciales? Aquí hay otra página que permite pues como la posibilidad de registrar la obra como para guardar un registro, pero no quiere decir que haya que hacerlo, no quiere decir que Creative Commons tenga registradas todas las obras que hay en Creative Commons, pero sí tiene ayudas que permiten saber qué licencia quiere utilizar. Y como ya les conté, si yo lo quiero utilizar para mi blog, si yo lo quiero utilizar para un podcast que esté haciendo, lo importante es que quede gráfico, digamos, nosotros como lo hacemos en Carisma, es que cuando sacamos un video, al final le ponemos en los créditos la imagen de la licencia. Cuando utilizamos un podcast, bueno, hacemos un podcast y al final también siempre ponemos bajo qué licencia, leemos toda la licencia. Esto es una licencia de atribución 3.0 de Creative Commons, tan. Y si podemos, al final le ponemos la imagen. O sea, lo importante es que siempre se haga visible, que se conozca en el contenido que se esté creando cuál es la licencia que yo escogí. Eso es como lo importante con el tema de Creative Commons. Al final no hay ninguna otra restricción. Y lo bueno es que aparte de tener como las licencias redactadas, como los códigos creados para que se pueda utilizar la licencia, también hay una parte ya digital que permite que cuando se suben los contenidos se pueda decir que son contenidos con Creative Commons. Entonces, como les dije, en YouTube uno lo puede poner, como que en varias plataformas está la posibilidad de escoger e incluso uno puede googlear y creo que el mismo Google da la posibilidad de buscar obras licenciadas con Creative Commons, les da esa opción. Entonces uno le da clic en Creative Commons y ya si ustedes están buscando una imagen para una exposición, para lo que sea, y dice yo no quiero tener problemas de derechos de autor, pues entonces te vas a usar esos contenidos libres. Por ejemplo, hay plataformas que han nacido de base con la idea del contenido libre en estos términos y digamos, Flickr fue una de las plataformas que funcionaba mucho para fotografías, no sé ahorita qué tanto se está usando, pero fue de las primeras que nació para este tema de compartir contenidos en fotografía y sus fotos son en una licencia Creative Commons. Entonces, es un doble trabajo el tener que buscar los contenidos que estén ya con estas licencias, pero sí permite que pues tenga menos posibilidades de bloqueos de pronto en entornos digitales o problemas legales. Claro, que finalmente es lo que se busca. Entonces, pues ahí está, me parece súper interesante porque a veces uno crea contenido y uno dice, bueno, pero ¿cómo hago, no? Al menos para protegerlo y esta es una buena forma de también proteger de alguna u otra forma los contenidos. Y eso era también uno de los fines del conversatorio, ¿no? Que todos los que nos ven pues digan, bueno, ¿cómo puedo yo llegar a tener estas licencias que son gratuitas además? Y que podemos acceder a ellas también. Bueno, entonces, no sé, mi doctora Irene, por el tiempo, pues creo que Pues hay alguna sí, pregunta, no sé. por el tiempo, no, es que estos temas a mí también me apasionan, entonces uno se engancha y uno perfectamente nos podemos gastar más tiempo, pero bueno, ahí el doctor Juan Marías quiere hacernos una pregunta, bueno, quiere hacer una pregunta a Viviana, tienes la palabra, doctor Juan María. Gracias, doctora Sofía, muy amable. No, sencillamente es que me llama la atención, ustedes ya lo clarificaron, pero me persiste la inquietud, ¿cuándo será que el país va a legislar
¿Cómo es posible que, creo que la ley es del 82? Entonces, cuando uno, por ejemplo, publica artículos científicos en revistas colombianas, las revistas colombianas han optado, o se ha optado por el OJS, y en el OJS se coloca el Creative Commons. Creo, si no estoy mal, que en la mayoría hemos optado por derivada derivada no comercial. Bueno, tú me recuerdas, ya no recuerdo bien. Pero me llama la atención, y es una duda que me surge, y es cómo lo están usando las páginas web institucionales. Porque si bien es cierto, el blog es personal, pueda que me tomen la información, pero en el caso de contenido digital institucional, sea público o privado, ¿eso cómo está funcionando? Me surgió la inquietud. Y lo mismo, pues bueno, sí frente a la legislación sí me queda claro. Pensé que era un imaginario mío, que estamos con una ley de copyright y no, esto del Creative Commons, pues bueno, pero sí frente al manejo en lo institucional, ¿eso cómo funcionaría? Era eso, muchas gracias. Bueno, no sé, Viviana, si puedes Sí, contestar pues tengo ahí como un par de cosas que decir con respecto a lo de la ley. Es que aparte de ser grave, desde donde yo lo veo, por el hecho de que no responda a las dinámicas de Internet, también es grave por el hecho de que los cambios que se promueven en la legislación colombiana vienen muchas veces presionados por legislaciones de afuera. Entonces, resulta que los intentos de modificación de la legislación de derechos de autor en Colombia que se hicieron en los últimos años y que realmente es cuando Carisma se vuelve importante en este tema, se pueden ver en lo que fue la conocida Ley Lleras. Y fue una Ley Lleras que tuvo Ley Lleras 1, 2, 3, 4, 5, que quería introducir un montón de cambios en la legislación de derechos de autor, pero era para hacerla aún más restrictiva de lo que ya es. Entonces hubo un movimiento muy grande desde diferentes sectores, o sea, incluso los actores con sus sindicatos, bueno, personas del software libre, activistas que decían no puede ser que nuestra legislación vaya pues casi que para atrás, y esta ley no pasó pues por varios temas, una por inconstitucionalidad y demás. Sí pasó algunos temas, hubo un cambio en el 2018, hay unos cambios a la reforma de derechos de autor, pero sí esto es fuerte pensar que no son cambios que nosotras busquemos porque los necesitamos, sino porque vienen de presiones de afuera. Y es que, por ejemplo, en los tratados de libre comercio, o sea, hay dos sectores que son los principales que hacen lobby para meter leyes o artículos dentro de esos tratados. Uno muy importante es la parte farmacéutica, que ustedes saben que funciona a propiedad industrial, demás. También hay otro cuento que con la pandemia también se hizo muy visible. Y por el otro lado, otro lobista así impresionante son los representantes de la industria de Hollywood, que es la MPAA. Entonces ellos lo que buscan es aumentar mucho, digamos, estos años de protección a películas, a contenidos audiovisuales, a contenidos creativos, y esto ya es casi como que una discusión mundial, y en este momento son pues como de las empresas más ricas que existen en el mundo, son empresas de contenidos y empresas digitales. Entonces, por este lado también hay presiones para ajustar el tema de la propiedad intelectual. Y la otra pregunta de cómo se maneja con contenidos institucionales, la verdad es que ese es todo un tema que nosotras estamos tratando de mirar en Carisma. Casi que todo aparece como todos los derechos restringidos, pero más allá de ese tema de los derechos concretos de la página institucional, lo que está pasando, por ejemplo, cuando hay un cambio de gobierno y el nuevo gobierno simplemente decide borrar todo lo que había en las redes sociales, ¿sí? O borrar todo lo que había en la página web. Nosotras estamos analizando un tema nuevo y es todo esto de la memoria digital, ¿quién la está cuidando? O sea, por ejemplo, Twitter decidió un día eliminar por sus políticas toda la página web de las FARC. Y una vez eliminan esa página web, imagínense cuánta historia se perdió de comunicados, de no sé qué, que más allá de ser de ellos, son también del dominio público, ¿no? Son un tema de memoria histórica. Entonces, eso es algo que estamos mirando.
Y que yo sepa, creo que hace como unos 8 años, Bogotá trató de implementar un modelo que era más por el lado del software libre, páginas institucionales con Creative Commons, y funcionó bajo una alcaldía, pero la verdad yo no sé en este momento cómo funcione ni qué tanto se utiliza. Bueno, sí, es que es mucha tela para cortar ahí, ¿no? Porque también entonces viene ese derecho que también hoy tenemos, que es el derecho al olvido, ¿no? Entonces, o sea, ¿cómo hacer para que las redes sociales y que me borren esa foto que subí tan desafortunada de hace 5 años, ¿sí? ¿Sí? Porque eso pasa, ¿no? O sea, ese derecho al olvido también es un derecho que ahora pues se está dando muy fuerte, ¿no? O sea, no tenemos por qué, sobre todo, por ejemplo, generaciones nuevas que nacieron bajo Facebook, por ejemplo, ¿no? Y que la mamá le recreó toda la vida a este pequeño ser hasta ya hoy que son jóvenes, ¿sí? Y entonces dicen, ay, yo daría la vida porque me borren esas fotos. Y entonces es este tema también de olvidar, de poder uno decirle a esa inteligencia, hombre, quíteme de ahí porque no me conviene, ¿sí? Bueno, y ahí es donde se mezcla todo este tipo de cuestiones. Con respecto de pronto a la pregunta que hace el doctor Juan María, y no sé si no la entendí bien, pero más o menos, digamos, o desde el punto de vista docente, cuando uno crea contenidos, ¿sí? Digamos, para subirlos a su página o a su aula virtual, digamos, si vamos a utilizar el Moodle, pues el Moodle sí nos pregunta, ¿no? Inclusive nos dice cómo lo quiere subir. Entonces, lo quiere subir con todos los derechos reservados, lo quiere hacer con dominio público e inclusive trae todas las licencias de la Creative. Entonces, pues ahí solamente es buscar el pedacito y decirle, bueno, yo lo quiero así. Y así quedará el recurso subido, ¿no? En el caso, pues, de las creaciones que se hacen para las aulas virtuales, ¿no? Teniendo en cuenta que, por ejemplo, la ley, precisamente la del 2019, habla sobre todo de las creaciones de los servidores públicos cuando lo hacen dentro de sus funciones, pues que pertenecerá a la entidad, ¿no? Entonces, pues son temas que ya se han regulado porque en el 2019 una reforma precisamente a la ley de derechos de autor, que inclusive da y reconoce más protección para las personas jurídicas. Era uno de los países que menos tenía protegida la creación de las obras y hoy pues ya se hace más extensa ese tipo de protección. Bueno, no sé si pudimos contribuir en algo ahí a la inquietud y no sé, mi doctora Irene, si tienen más preguntas de pronto. Bueno, pues sí hay más preguntas, pero pues ya por cuestiones de tiempo ya toca ir cerrando el espacio. Y pues Viviana, quedas invitada para otra oportunidad continuar y abordaríamos otra lista de toda esta cantidad de situaciones que podemos analizar detenidamente. ¿Listo? Entonces, bueno, sin más, entonces queremos darte las gracias en nombre de la Facultad de Educación y Humanidades. Muchísimas gracias, Viviana, por estar esta noche aquí con nosotros. Y pues la invitación es a que nos vuelvan a acompañar en el siguiente conversatorio, ya el 9º y último de este año, que será a finales del mes de noviembre. Entonces, bueno, con eso pensamos ya cerrar esta temática por este año y pues están invitadísimos pues para que nos acompañen en el mes de noviembre. Les compartí el link para que por favor registren su asistencia y pues por ahora muchísimas gracias a todos. No sé, decana, si también quieres dar las gracias públicas a todos por estar acá. No, sí, pues gracias como siempre a todos en la facultad también que nos apoyan. Nos están diciendo que el link para compartirlo, sí, no sé si también quieres, Viviana, publicar no sé, el link de la página de tu fundación, también es bienvenido, porque pues la idea también es hablar y dialogar con las fundaciones que nos han servido mucho, ¿no? Ya hemos tenido otras Vivianas de otras fundaciones también y nos encanta. Y bueno, no, darte las gracias por el tiempo. Sabemos que no es este espacio, sino pues todo el tiempo de la planeación, del pre que siempre hacemos y agradecerte. Siempre serás bienvenida aquí a la Facultad de Educación y Humanidades de la Universidad Militar Nueva Granada. Agradecerte a ti y a tu fundación por este espacio que nos has brindado. Muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Ahí les compartí la página de Creative Commons Colombia
y la página de la Fundación Carisma, que es de donde yo vengo. Y nada, muchas gracias y de nuevo, en serio, como pues qué importante que se abran espacios para ver la otra cara del derecho de autor. Así es. Y bueno, nuevamente comparto el link de registro de asistencia. Los invito para que por favor se registren, ya que se quedan pues, las evidencias de que estuvieron esta noche con nosotros. Y pues sin más, muchísimas gracias Viviana y todos los asistentes que sacaron este espacio y su tiempo para estar con nosotros. Un abrazo grande y feliz noche para todos. Igualmente, gracias. Que descanse. Muy amables.